Nada, absolutamente nada como el cristianismo. Estoy totalmente convencido que el cristianismo es algo único e incomparable. Cuando lo comparamos con cualquier otra religión del mundo, podemos ver la diferencia universal, abismal que existe entre el cristianismo y cualquier otra religión. Podemos ver de manera clara cómo las religiones se centran en el hombre, se centran en su esfuerzo, en sus buenas obras, para tratar de esa manera de ganarse el favor de Dios, de poder abrirse un camino que los lleve a Dios. Pero el cristianismo es exactamente lo contrario, es el esfuerzo, son las obras, es lo que Dios tuvo que hacer para abrirse un camino y poder llegar al corazón del hombre. Y esto es lo que la gran mayoría de las personas no entienden. Piensan que dentro de todo el mundo de religiones el cristianismo es una opción más, pero no. El cristianismo es la única opción, el único camino que nos lleva verdaderamente a Dios, porque ese fue el camino que Dios abrió para cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo vino a esta tierra y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando Él estuvo en esta tierra, nos dio una historia maravillosa para poder ilustrar esta sencilla verdad. Nos mostró el Señor Jesucristo y comparó el cristianismo, el reino de los cielos, como un hijo, dice, como un hijo pródigo. ¿Quién era este hijo pródigo? Era un hijo que pidió anticipadamente la parte de su herencia a su padre, algo inconcebible en la mente de un judío, aún para la gran mayoría de nosotros. Pues, ¿quién le pide la herencia a su padre cuando éste aún tiene vida? Pero el padre, que era muy bueno y muy generoso, le dio la parte de la herencia a este hijo. Y este hijo se fue y se gastó toda su herencia con prostitutas, con fiestas, hasta que se despilfarró todo el dinero. Cuando volvió a sus 5 sentidos y se dio cuenta de la triste condición en que se encontraba, se acordó que en la casa de su padre había abundancia de pan y regresó arrepentido con su padre para reconciliarse con él. Dice la palabra de Dios que cuando su padre lo vio a lo lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo vistió, lo calzó y le preparó una gran fiesta. Y aquí con esta historia nos podemos dar cuenta la gran diferencia que existe entre el cristianismo y cualquier otra religión. El cristianismo ofrece gracia, es decir, Dios no nos trata como merecemos, sino todo lo contrario. Dios nos trata como no merecemos. ¿Qué merecía, te pregunto yo, este hijo pródigo? ¿Qué merecía? Merecía un castigo ejemplar. Merecía ser tratado como un esclavo. O sea, merecía un castigo, en pocas palabras. ¿Y qué es lo que no merecía? No merecía una fiesta, no merecía un vestido nuevo, no merecía zapatos nuevos, no merecía un anillo, no merecía el perdón, no merecía absolutamente nada. Y esto es lo que el Señor Jesucristo quiere que tú y yo entendamos. Tú y yo somos ese hijo pródigo, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno que Él hizo todo el trabajo, Él hizo todo el esfuerzo para poder recuperar, ganar y conquistar tu corazón una vez más. Por eso el cristianismo es tan único por este lado. En segundo punto, ¿por qué el cristianismo es algo totalmente diferente a cualquier otra religión? Porque conforme más lo estudiamos, más nos damos cuenta que el cristianismo no pudo haber sido una invención humana. Te pongo el ejemplo de la cruz, la manera en que nuestro Señor Jesucristo fue muerto, ¿verdad? Fue crucificado, fue mediante la cruz en el Imperio Romano. Y la cruz era el símbolo de la vergüenza, ¿verdad? Entonces, si dijéramos que el cristianismo fue inventado por una mente humana, pues la peor idea que se podría haber tenido es precisamente inventar una religión que partiera de la cruz. Y el cristianismo, esa expresión de gracia y de amor, parte exactamente de la cruz. Y por eso, hasta el día de hoy, muchísimas personas no lo pueden comprender.
Solamente el cristiano, solamente el que ha comprendido el cristianismo, el mensaje del evangelio, puede darse cuenta que la cruz es el poder y la sabiduría de Dios para ganar el corazón del hombre. Pero para los judíos, ¿qué era la cruz? Era la vergüenza, ¿verdad? Eso fue para la gran mayoría de los judíos. Era la muerte más vergonzosa que pudiera existir. Para los griegos de ese entonces, que era la cultura que predominaba, el imperio era romano, pero la cultura era griega. Para los griegos era locura. Entonces, hablar del cristianismo en ese periodo, en esa época de historia, para la gran mayoría de los judíos que esperaban un Salvador, un Mesías glorioso, poderoso, conquistador, y de repente ver que ese que se decía el Mesías fue muerto en una cruz, para ellos era totalmente una vergüenza. Y para los griegos, hablarle a un griego, a algún gentil, y decirle que la religión victoriosa, la mejor religión del mundo, estaba basada en la muerte de su Salvador en una cruz, era totalmente locura. Para los mismos apóstoles, si tú estudias la Biblia te darás cuenta que cuando Cristo muere en la cruz es como si todo prácticamente se hubiera acabado y se hubiera terminado. Pero Cristo resucitó y por eso estamos tú y yo hablando de estas cosas en este día y nos podemos dar cuenta claramente que el cristianismo no fue una religión fundada en sabiduría humana, sino en sabiduría y en el poder de Dios, lo cual es Cristo para nosotros. Por último, ¿por qué el cristianismo es incomparable? ¿Por qué el cristianismo es único? Porque no hay nada como el Señor Jesucristo, porque las palabras y las obras hechas por el Señor Jesucristo realmente no las había hecho nadie. Nadie había dicho palabras como el Señor Jesucristo las había dicho. Por eso cuando aquellos alguaciles quisieron aprender al Señor Jesucristo y regresaron con los sacerdotes, ¿verdad? Le dijeron, es que jamás ningún hombre ha hablado como Él. Nadie ha dicho las palabras que Él ha dicho. Por ejemplo, Él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dio a entender claramente que Él era Dios. Nadie perdonó pecados como Él lo hizo aquí en este mundo. Nadie resucitó a un muerto, nadie había sanado a un leproso. Me atrevo a citar a C.S. Lewis, que ilustra perfectamente este punto que te estoy diciendo. Fíjate lo que este gran hombre de Dios decía, que si no lo has leído, te invito que leas sus libros. C.S. Lewis decía esto: un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático, en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o si no, sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger, ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Ese es el punto. Jesucristo es incomparable. Nada como Él. Tu servidor, Sergio Ruiseñor, y te invito a mi próxima cápsula.